Buenas tardes a todos, soy Mariano Sanz del canal Ingeniería Estelar. Hoy vamos a presentar el primer vídeo de conceptos que manejan nuestras amigas tarjetianas y vamos a empezar con unos conceptos que suelen utilizar con bastante frecuencia. Vamos a desdoblar, por así decirlo, este nuevo vídeo y la primera parte va a ser cuáles serían los conceptos a nivel, digamos, de ciencia terrestre para luego poder entender lo que nos quieren explicar nuestras amigas taigetianas. Vale, en este primer vídeo vamos a hablar de lo que son las ondas. Recordar que muchas veces hablan de ondas estacionarias, hablan de armónicos, hablan de frecuencia y hablan de energía potencial. Estos son los conceptos que vamos a ver hoy, tal y como se tratan en la Tierra. Esto es lo que acabamos de decir y esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es lo que dice la ciencia terrestre o lo que entiende por estos conceptos. ¿Vale? Onda o señal. Bueno, empezamos con onda o señal. Yo creo que es importante conocer todos estos conceptos o elementos para poder luego entender lo que nos quieren decir nuestras amigas taigetianas. ¿Vale? Eh, para la física, una onda consiste en la propagación de una perturbación pues de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, el sonido, la presión, un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitacional, implicando siempre un transporte de energía, pero sin tener en cuenta o sin transporte de materia. ¿Vale? Esto es muy importante. La energía puede ser de cualquier tipo. Como vemos aquí, puede ser eléctrica, puede ser atómica, puede ser incluso energía solar, ¿de acuerdo? Y todos estos tipos de energía son los que vamos a utilizar o puede haber ondas que utilicen este tipo de energía, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver los tipos de onda o señal. De manera muy resumida y muy simplista, digamos que hay dos tipos de onda, una simple o pura y otra compleja. Toda esta información la podéis encontrar en la web, podéis encontrarla en cualquier página web que hable de física o de matemáticas en Internet. Yo solo he hecho aquí un resumen muy sucinto para que entendáis lo que queremos hablar, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos, hay más tipos de onda, pero básicamente para que nosotros nos entendamos es una onda simple o pura y una onda compleja. Ahora vamos a pasar a definir qué es una y qué es otra, ¿vale? Vamos a ver, la onda o señal pura sinoidal es como la que veis voy a quitar creo que aquí lo molesto, en la que veis en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, una onda señal sinusoidal está compuesta por una onda de este tipo, ¿vale? Que es una onda pura que tiene una cresta, es decir, valor máximo de la señal, un valle, que sería valor mínimo, periodo, es decir, digamos, es el tiempo que transcurre desde que ocurre un evento hasta que vuelve a ocurrir otra vez el mismo dentro de la onda, la amplitud, ¿de acuerdo? Sería el valor de cualquier medida física que se esté midiendo en este punto de la cresta, la longitud de onda, muy importante, porque de esto se habla muchísimo, de la longitud de onda de las ondas o señales sinusoidales, y luego la fase, que también es un elemento muy importante a la hora de hablar por ejemplo, ondas o, digamos, señales destructivas o constructivas, ¿no? Que también, o interferencias constructivas, destructivas, que nos han hablado algunas veces en los canales de Gosia y de Robe se habla muchísimo de estas señales, ¿no? Cuando habla de la matriz 3D lunar, etcétera, etcétera. Y un dato importante dentro de lo que es la señal o lo que es la onda es la frecuencia, ¿vale? La frecuencia, digamos que matemáticamente sería 1 partido por el periodo en segundo. Y un hercio, se mide en hercios la frecuencia, sería 1 partido por un segundo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver un poco más en detalle lo que es la frecuencia, ¿vale? Cuando terminemos de ver las señales. Onda compleja. Una onda compleja es como, por ejemplo, lo que veis en la pantalla, ¿no? No tiene una forma sinusoidal pura, como lo hemos visto anteriormente, sino que pueden tener diferentes formas. Dentro de lo que es una señal compleja también tenemos lo mismo. Tenemos cresta, tenemos amplitud, tenemos periodo, tenemos valle y tenemos también fase, ¿vale? Y aquí también podemos hablar de frecuencia, es decir, es
en este caso, por ejemplo, si el periodo fuera un segundo, tendríamos una frecuencia de esta señal de un hercio, ¿vale? Este tipo de señales, sobre todo las complejas, son las que se crean dentro de nosotros mismos. Nuestro corazón, por ejemplo, es un generador de un campo toroidal, hay generación de señales y son muy complejas, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo y también nuestra mente generan ese tipo de señales complejas, ¿vale? Entonces, veis aquí las cinco tipos de señales o ondas que genera nuestro cerebro, las gamma, las beta, las alfa, las zeta, la delta, todas este tipo de ondas pues se distinguen por su frecuencia básicamente, ¿vale? Las gammas son las frecuencias o las ondas cerebrales con mayor frecuencia. No voy a entrar en detalle cuándo se crean cada una o se generan, ¿vale? Eso también lo tenéis en la web, pero simplemente os ponía este ejemplo para que sepáis que el cerebro, el corazón o partes de nuestro cuerpo generan señales electromagnéticas complejas. Vale. ¿Qué es la frecuencia entonces? La frecuencia es una magnitud que mide la cantidad de veces que se puede repetir un suceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una fluctuación de una onda o señal, pues eso sería, las veces que se produce esa fluctuación sería la frecuencia, ¿vale? Y la cantidad de veces o repeticiones que se generan por unidad de tiempo. Esta frecuencia, como hemos visto ya antes, se mide en hercios. En esta tabla que veis aquí, por ejemplo, veis las frecuencias y los periodos, ¿vale? Es decir, habíamos dicho que un hercio era un ciclo por segundo, ¿vale? Era un ciclo por segundo, también se puede medir así, hercios o ciclos por segundo. Entonces, cuando tenemos un segundo, tenemos una señal de un hercio. Cuando tenemos un periodo de un milisegundo, entre los mismos sucesos dentro de la onda, tendremos frecuencias de 1000 hercios o 1 kilohercio. Cuando el periodo es de un microsegundo, tendremos señales de megahercios. Cuando las señales son con periodo de nanosegundos, tendremos gigahercios. Y cuando los periodos son de picosegundos, 10 elevado a menos 12, tendremos señales de terahercios, ¿vale? Esto es un poquito un resumen también para que sepáis por dónde nos encontramos. Bien, pasamos a ver lo que es un armónico. Esto me encanta porque es la palabra mágica que muchas veces Esbaru, Aneka o Yazzi mencionan cuando están hablando de la ley de la manifestación o cuando hablan de la navegación estelar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es en la ciencia terrestre? ¿Qué es un armónico o qué es una armónica? ¿Vale? Pues un armónico es ni más ni menos que es una onda señal simple o pura sinusoidal que posee una determinada frecuencia, una determinada fase, una cresta, un valle, una amplitud y un periodo. ¿Vale? Eso es lo que es un armónico. Es una onda o una señal simple, pura y sinusoidal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es entonces un armónico de una onda o señal compleja? Los armónicos de una señal, de una onda o señal compleja son lo que veis aquí, ¿vale? Entonces, una onda compleja, como la que hemos visto antes, que crea el cerebro, por ejemplo, se puede descomponer en ondas sinusoidales más simples o armónicos, ¿vale? Entonces, cuando la onda compleja tiene una determinada frecuencia, el primer armónico, que se llama también armónico o armónica fundamental, tiene la frecuencia de dicha onda compleja. Esa onda compleja se puede subdividir o descomponer en diferentes armónicos. Puede tener n armónicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, etcétera. Puede tener infinitos armónicos o una cantidad muy variable de ellas, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí, por ejemplo, vamos a ponernos aquí, lo que veis aquí es que esta onda, si primeramente cogemos el primer armónico, la onda final será justamente una imagen de esa frecuencia, de esa señal con armónico fundamental. Si a esa señal fundamental le añadimos el segundo armónico, vamos a sumar, por así decirlo, esta señal con el segundo armónico y la resultante sería esta onda que veis aquí roja, ¿de acuerdo? Si a esa resultante le sumamos el tercer armónico, vamos a tener otra onda compleja que va a ser la suma de los tres primeros armónicos. Si le añadimos el cuarto, al final tendremos el resultado final que será la onda compleja, ¿vale? La onda compleja
si nos basamos en el teorema Auxerrier de Fourier, que es este señor de aquí, que fue un matemático y físico francés, Jean-Baptiste Joseph Fourier, ¿vale? Dice este teorema que cualquier onda compleja, independientemente de su forma, puede ser descompuesta en una serie de ondas sinusoidales puras o simples, como hemos llamado, que se llaman armónicos, ¿vale? Entonces, un armónico sería esto, una señal, y la suma de diferentes armónicos pueden llevar a darnos una señal compleja, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier señal compleja que genere nuestro cerebro o cualquier aparato o lo que sea, puede ser compuesta por señales sinusoidales mucho más simples, ¿vale? Yo creo que con esto queda bastante claro qué es un armónico. Vamos a hablar ahora también de las ondas estacionarias y nodos. Esto es una de las cosas que habla también muchísimo Neka o Sbaru o Yasky, ¿no? Pero aquí tengo que deciros que, por lo que yo he visto y lo que yo quiero que quieren dar a entender nuestras amigas taigetianas, no estamos hablando de lo mismo. Pero os voy a explicar qué es una onda estacionaria en la ciencia terrestre y qué es un nodo, ¿vale? Una onda estacionaria, básicamente, son aquellas ondas que tienen ciertos puntos llamados nodos, que serían estos aquí rojos, que veis aquí que no se mueven, ¿vale? Que son puntos dentro de la onda que no vibran y permanecen inmóviles y quedan estacionarios, de ahí el nombre de ondas estacionarias, ¿no? Básicamente, una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas. En este caso sería una interferencia constructiva, ¿vale? Bueno, constructiva o destructiva, depende, ¿no? Se suman esas dos ondas, lo que pasa es que esas dos ondas tienen la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y avanzan en sentidos opuestos, digamos que serían de fases diferentes, ¿vale? Entonces avanzan en sentido contrario a través de un medio. Entonces se ve y lo que se produce es eso, la suma de la onda roja más la onda azul, el resultado de esa suma, por así decirlo, es la onda que veis de color negro. Entonces veis que hay puntos que se quedan fijos. ¿Por qué? Porque siempre en ese mismo punto la suma de las señales rojas y azules siempre es cero, ¿vale? Por eso tenemos esta imagen tan característica de lo que es una onda estacionaria, ¿vale? Luego, me gustaría también poder hablaros de lo que son las frecuencias de resonancia, ¿no? Seguramente habéis oído hablar de ellas. Normalmente las frecuencias de ciertas ondas que generan ondas estacionarias se les denomina frecuencia de resonancia. Entonces, estas frecuencias de resonancia o estas ondas que tienen frecuencia de resonancia tienen una longitud que coincide, la longitud de onda coincide con las dimensiones físicas del entorno donde se generan, ¿vale? Esto, a ver, es un poco complejo y no me quiero meter más en ello, pero esta información la podéis encontrar también en internet, ¿vale? Pero básicamente lo que me quería enfocar era en lo que era una onda estacionaria y lo que son nodos. Veremos después en el siguiente vídeo que cuando Aneka o Yasky o Sbaru hablan de ondas estacionarias y nodos, no estamos hablando de lo mismo, o por lo menos para mí, yo interpreto otra cosa. Y por último, vamos a hablar de energía potencial. También hablan muchísimo de la energía potencial, de que el éter, el universo, es un campo de energía potencial, ¿vale? Entonces, para la ciencia humana, ¿cuál sería el concepto de energía potencial? Pues la energía potencial es energía en potencia, es decir, es como si tuviéramos energía metida en una botella. La tenemos ahí, pero no la estamos utilizando, ¿vale? Esa energía se puede transformar de forma inmediata en otras clases de energía. Por ejemplo, la energía cinética. En la figurita que veis aquí, ¿ves? Por ejemplo, esta niña sujeta una pelotita en una altura, ¿vale? Pues sin ningún tipo de movimiento y sin ningún tipo de acción, digamos, la niña está, digamos, almacenando una energía, o la pelota está almacenando una energía que es la energía potencial. Cuando la niña suelta la pelota, esa energía potencial se convierte en energía cinética, ¿vale? Pues esto es más o menos lo que representa la energía potencial. Entonces, cuando Aneka, Yasky o Sbaru nos hablan de energía potencial, tenemos que tener un poco en mente este concepto. Es una energía que está envasada, que está almacenada dentro de un sistema, ¿vale? Y con esto hemos terminado un poco el vídeo. Simplemente me quedaría esta slide para haceros un ejemplo de diferentes tipos de energía potencial. Hay una energía potencial que se llama gravitacional y que depende directamente de la fuerza gravitatoria. Básicamente aquí, si recordáis muy bien,
lo que nos dice Aneca es que lo que la ciencia terrestre entiende por gravedad no se parece nada a lo que es en realidad, ¿no? Entonces, para poneros simplemente el ejemplo de la energía potencial gravitacional, para que luego podáis entender un poco mejor cuando hablan del éter, de la gravedad, etcétera, etcétera, pues os ponía esta slide para que lo entendierais. No voy a entretenerme más en esto porque como realmente digamos que la ciencia terrestre no ha acertado muy bien en saber exactamente lo que era la gravedad, pues no voy a entretenerme más en explicaros esto, ¿vale? Doy por finalizado este vídeo y nos veremos en el siguiente, donde ya explicaremos estos conceptos que hemos visto hoy, pero cuando nos los explican nuestras compañeras y amigas taigetianas, ¿vale? Doy por finalizado este vídeo y nos despedimos hasta el siguiente. Así que hasta luego.